Te fuiste de la federación y ahora no te quieren ni hablar. Bienvenidos sean todos nuevamente a un episodio más del Camino Marcial. Y sí, vamos a hablar nuevamente de un tema polémico que hace tiempito no tomamos un caso polémico y hay que hablarlos. En esta ocasión pues vamos a hablar de cuando llevas tiempo en una federación, haces amistades, tienes muchos contactos y de repente por la razón que sea te vas de esa organización, te vas de esa federación y de repente todas esas personas que fueron amistades tuyas, esas personas que fueron allegadas, cercanas tuyas, de la noche a la mañana dejaron de hablarte. Pasa mucho, ¿verdad? Así que comenzamos. Pues bien, comenzamos este podcast, como siempre, con el auspicio de ICAM PR, su canal de artes marciales. Este tema en Puerto Rico es bien conocido. Muchos de nosotros hemos experimentado este tipo de actitudes, este tipo de reacciones hacia nosotros cuando hemos estado en una organización. Y no quiero que piensen ni que lo tomen de la manera del llantén, del lloriqueo, de la victimización. Lo que quiero que te como es el por qué pasan estas cosas, deberían pasar, está bien, cómo se subsanan, cómo se pueden evitar, qué podemos aprender de esto. Pues les voy a hablar de los casos que conozco y en el caso particular personal mío, cuando estoy en esta organización, porque no viene al caso qué organización sea ni qué persona, esto hablando, pensando en voz alta, cuando estás en una organización donde le dedicas tu vida, como fue el caso mío, le dediqué mi juventud. Y entiendo que hice tanto en cuestión de promover esa organización, de darle buen nombre, de darle fruto, de darle reconocimiento, de darle medallas en su récord. Y pues llega un momento donde, pues en mi caso, yo comencé muy joven. Luego cuando uno va entrando en madurez, hay cosas que uno se da cuenta, hay cosas que cambian o hay filosofías que chocan. Entonces, pues mira, pues no es lo que pensaba o estoy pensando distinto o ustedes cambiaron la manera de hacer las cosas, sea la razón que sea, pues decido no estar con este grupo. Y estamos hablando de que personas que nunca tuve problemas con ninguno de ellos personalmente, nunca nos faltamos el respeto, personas que viajamos juntos, personas que crecimos juntos, de compañeros de equipo, personas que lo que hice fue ayudarlas de alguna manera u otra, pues se enteran de mi salida de esta organización y ya no hay más contacto con mi persona, ya estas personas dejan de hablarte y yo puedo entender que quizás no sea tan regular como antes, porque quizás no tienen algo en común que nos unía antes, que regularmente pues nos veíamos en práctica, en viajes, etcétera. Está bien, pero que de ahí 0 por años, pues es algo que no entiendo. Voy más allá y salud. Voy más allá. Reciente de yo salir de la organización, voy a un evento internacional. Yo vivo en Puerto Rico, voy a Estados Unidos a un torneo donde me encuentro mis colegas a ley de un año después o no llegaba al año, 10 meses, una cosa así, de que yo me había ido. Me encuentro con mi equipo, con el equipo que ya yo, con mis colegas que habíamos viajado el mundo juntos. Y cuando estoy en ese evento que me encuentro con ellos, ninguno de ellos fue donde mí a saludarme. Ninguno. Y pues, quizás puedo entender cómo Castillo va a reaccionar, cómo Castillo
cuál es la mentalidad de Castillo con nosotros. No sé, le voy a dejar el canto, le voy a dar el espacio porque no sé, no me siento cómodo. Pues mire, los que me conocen saben que yo no soy apartado ni seco con mis compañeros de taekwondo. Siempre los reconozco, siempre me llevé muy bien con todos ellos. Esa mentalidad conmigo no va. Esa mentalidad quizás impuesta por los instructores, o no le hablen, porque me pasó a mí. Instructores pasados míos me decían, ese se fue, ese es un traidor, no le hable. Me ha pasado. No sé si este es el caso de ellos, pero no me extrañaría tampoco. Pero no me hablaron, no que no me hablaron, no me saludaron. Me vieron y vieron un fantasma, como que Castillo, ¿qué hace aquí? Pues nada, yo busqué la manera de saludarlo. Yo llegué y lo saludé, ¿cómo está? Y me saludaron de vuelta, pero me saludaron bien frío. Me saludaron como que pues no tenían de otra, me tenían que saludar. Pero de ahí fuera más nada. Luego en este dicho torneo, yo gano la competencia de este torneo. Ninguno me felicita allí personalmente, ninguno me felicita luego por las redes sociales, ni por teléfono, nada, cero. Y le doy eso como ejemplo porque si fueron sus instructores, sus líderes que le dijeron eso a mis compañeros, yo espero que esa práctica haya quedado en el pasado. Y instructor que me estás viendo, si usted hace eso, deje eso, no haga eso. Estoy hablando en los casos normales como yo me fui porque la manera de hacer las cosas en esta organización ya no cuadraba conmigo, nada más. No es que tuvimos algo personal con nadie. Pues si usted es un instructor que cada persona que se va por una cosa así le dice a sus estudiantes no le hable, ese es el enemigo, traidor, eso es una manera enfermiza. Claro, nadie va a cambiar por lo que yo le diga, pero póngase a pensar que eso no le viene bien a nadie. En otro viaje, estoy en la República Dominicana y mis estudiantes ven a un grupo de Puerto Rico de otra organización que yo estuve muchos años atrás. Pero mis estudiantes nunca supieron de esa organización porque cuando se unieron conmigo, ya yo llevaba años que no estaba con ese grupo. Y este es otro grupo, el que estoy diciendo de Filadelfia, es otro. Y al estar en República Dominicana, estos estudiantes míos por primera vez fuera de Puerto Rico en un evento, dicen, mira, un grupo de Puerto Rico, bien emocionado, yo bien emocionado, mira un grupo de Puerto Rico, y van para allá para tomarse unas fotos. Pues yo no le inculco a mis estudiantes, especialmente a los estudiantes principiantes míos, la politiquería de las federaciones. Yo no quiero meterlos en eso. Y así que yo no cuento ese tipo de detalles con ellos. Ya los cinturones negros, los que están en el equipo nacional, pues saben más, pero eran cinturón verde, y así, si mal no recuerdo, azules. Y cuando ellos van donde este grupo de Puerto Rico a tomarse la foto, estos grupos de Puerto Rico se quedaron como si le hubiesen pedido una barbaridad estas personas, y se quedaron bien tiesos, bien sosos, y como que ok, pues dijeron que sí porque no tenía de otra, y le dijeron que sí, se tomaron la foto. Luego que se toman la foto, recibo yo un mensaje del líder de este grupo en aquel entonces y me dice, Castillo, la foto que nos tomamos con tu estudiante no la posté, no la subas a las redes sociales, para que vean lo burdo y lo absurdo de cuando uno deja de ser parte de un grupo, cómo algunas personas reaccionan. Y le puedo decir muchas historias, y sé que muchos tienen otras historias más que le ha pasado. Así que yo lo que quiero es concientizar y sacar esto a la luz pública de alguna manera para que nos avergoncemos de ese tipo de prácticas que muchos cometieron. Yo nunca fui así. Yo no dejé de hablarle a nadie, ni estando dentro ni fuera de ninguna organización, pero sí a mí me pasaron de esa manera, sin hacerle daño a nadie. Y las amistades han quedado... Y no estoy dando nombre, no quiero dar nombre porque no se trata de sacar en cara nada, pero para que tengan una idea, yo he sacrificado, he hecho mucho por X persona, que cuando yo me voy de esa federación, esa X persona no me apoya al que nunca hizo nada por él, solo por la federación.
O sea, ¿qué quiero decir? Que muchos han sacrificado amistades por serle leal a las federaciones. Muchos han sacrificado buenas relaciones o personas que te hacen bien, que son de bien en tu vida, por gente que no son de bien en tu vida, que solamente se están aprovechando de ti, que tú eres un número más. Pero como tú quieres estar en esa organización que te gusta, pues tú sacrificas yo he visto que sacrificas a tus instructores, sacrificas a estudiantes, o sea, por darle prioridad a una federación que realmente pues la federación está por ella en muchos de los casos, aunque no debiera ser. Así que es bien triste cuando pasan este tipo de cosas. Así que y me imagino que pasa en muchas artes marciales, en muchas organizaciones. Hablo del caso de Taekwondo ITF que me ha pasado a mí. Así que si tú eres Taekwondo ITF, que sé que pasa mucho, y eres un instructor o eres un líder, no dejes de hablarle a las personas por federaciones. Si tienen un malentendido federativo, pues es la federación. Pero si tienes una buena relación con una persona, si la persona es buena, si la persona no te ha hecho daño, no tenemos que llegar a estas prácticas. Claro, la persona es un delincuente, la persona es un criminal, pues las botaste de la federación, no hables con esa persona, está bien. Pero siempre cuando nosotros nos vamos de una federación porque la filosofía del líder, de la estructura de la federación no te gustó por alguna razón y no pasa nada, pues nada, te fuiste y ya. Pero si tienen una buena relación, si es una persona que no es de mal, pues no hay por qué estar dándole de codo. Aunque entiendo que no van a estar en tan comunicación si no están trabajando de la mano como anteriormente. Pero el que dejes de hablarlo, el que si lo ves en un lugar público, tratas de evitarlo, no lo vi y evitas hablar con él, es de niño, es una niñería, es una estupidez y es una ignorancia. Así que recientemente, a mí me pasó también de que está este grupo que yo apoyaba su torneo cuando no estaban en mi organización. Yo estaba en una organización y ellos estaban en otra y yo apoyaba ese torneo. Yo iba a ese torneo. Siempre iba a ese torneo. Luego, el que hacía ese torneo entra a la organización que yo estaba, pues naturalmente sigo apoyándolo. Luego soy yo el que me voy de esa organización y dejaron de invitarme. O sea, mira lo que estoy diciendo. Este grupo que hacía un torneo, yo sin estar con ese grupo, o sea, esa escuela, ese instructor, yo apoyaba ese torneo estando en otra organización antes. Él en una y yo en otra, y yo lo apoyaba. Luego él se unió a la mía, a la donde yo estaba, primero que ellos. Él se unió y seguía apoyándolo. Luego soy yo el que me voy de esa organización que él se unió, en la que yo estaba. Soy yo el que me voy y dejaron de invitarme. Vean lo que voy. Si yo te apoyo sin estar en mi organización, ¿por qué me dejas de invitar cuando ya yo no estoy en la organización tuya? No tiene pies ni cabeza ni sentido. Son cosas que jamás voy a entender y son cosas que están quedando en el pasado. Ya casi, por lo menos en Puerto Rico, hemos aprendido y este tipo de práctica pasa menos cada vez, pasa menos. Pero pasa, puede seguir pasando y no debería. Así que quería compartir eso con ustedes por si le ha pasado. Déjenme en los comentarios. Esto no es para pelear con nadie. Esto no es para estar diciendo nombres ni estar tirándole tierra a nadie. Pero si tienes algún caso en específico, cómo lo arreglaste, cómo pasó. Así que no se olvide de suscribirse, de dar a la campanita. Sígame en YouTube, sígame en Instagram, sígame en Facebook, en todas las redes sociales para más contenido. Gracias siempre por llegar a este canal y nos vemos en el próximo episodio. Taekwondo.